Antes de nada, yo también estoy a favor de la multidisciplinaridad. Yo abogaría por la transdisciplinariedad porque es importante que nos escuchemos. Transdisciplinariedad cogiendo y poniendo al paciente, al ciudadano, a la persona en el centro, ¿vale? Entonces, os tenemos que escuchar. No solo nos tenéis que escuchar, quizás debería ser al revés. A lo mejor nos teníamos que sentar ahí y pasar vosotros por aquí. Bueno, podría ser una opción. Pero yo entiendo las circunstancias de todo el mundo y a veces las circunstancias de trabajo nos tienen hasta arriba, se han tenido que marchar, pero la transdisciplinaridad, entendiéndolo todo, no puede ser posible si no nos escuchamos. Mi mesa está vacía. Y eso es importante, porque yo les escuchaba a ellos, pero ellos me tienen que escuchar a mí, porque aquí estamos todos, si no, no es transdisciplinar. En nuestra unidad nos enfocamos sobre todo a la función. Está claro, como decía el doctor Agustín, que ellos buscan el tornillo, pero es su trabajo y qué guay que lo encuentren, qué bien que lo encuentren, porque hay muchas afectaciones que necesitan ese tornillo y necesitáis un nombre y apellido porque están las causas legales y necesitáis todo eso. Pero lo importante realmente es, ¿puedo o no puedo levantarme? ¿Puedo o no puedo leer? ¿Puedo o no puedo por el dolor? ¿Puedo o con mis problemas intestinales, con mis problemas mentales, deterioro cognitivo, con todo esto puedo tirar para adelante? Y ahí es donde enfocamos la intervención, en la función. Pero claro, como decía también la médico, quizás haya y hace falta, por supuesto, investigación, hace falta muchísima formación, pero hace falta también que sepan en qué líneas de trabajo estamos enfocando nosotros nuestro tratamiento, para que puedan ofertaros, para que puedan conduciros, para que puedan canalizaros y derivaros. Yo me había traído resultados, derivaciones, pero claro, ¿vale? No solo para vosotros. De todas formas, ya habéis escuchado mucho, así que nos vamos a levantar un poquito, porque hay que activar neuronas. Me siento aquí inclinado. Vale, ya estamos. Saltad un poquito, saltad, soltad los brazos. ¿Vale? Vamos a girar un poco a derecha e izquierda. Entrelazamos las manos. Vamos a derecha e izquierda. Inclinamos. Vale, muy bien. Soltamos, saltamos otra vez. Nos vamos a tocar la nariz con la mano dominante. Bien. Y ahora bajamos con la mano no dominante. Todos habéis tocado la nariz con la mano, ¿verdad? Vale, pues ahora nos vamos a tocar 10 veces sin utilizar las manos, con partes distintas del cuerpo. De 10 maneras distintas. También valen las piernas, ¿eh? ¿Vale? Bueno, ya nos podemos sentar. Bueno, primero, yo pertenezco a la unidad del dolor, sobre todo lo que tratamos son pacientes con dolor y los perfiles en un paciente con dolor crónico y perfil con dolor derivado del COVID persistente, el long COVID, es exactamente igual. Hay perfiles, hay fenotipos que puede haber algún cambio, pero igual ocurre en la fibromialgia y el dolor crónico. De hecho, las últimas líneas de investigación con la fibromialgia van sobre problemas derivados de algún tipo de infección por algún virus que genera reservorios a nivel intestinal y que con el tiempo el paciente sufre crisis debido al rescate de estas proteínas, como se ha hablado en la mesa, o estos restos del virus o virus que quedan en moco, en mucosa. ¿Qué hacemos cuando nos echamos los mocos fuera? ¿Vale? Entonces, los resultados van por ahí, los fenotipos van por ahí y los perfiles de pacientes son muy parecidos, tanto a nivel de fatiga como a nivel de cefaleas, de migraña,
de intestino irritable, de falta de fuerza, niebla mental, etc. ¿Vale? Entonces, todo el rato voy a estar haciendo el paralelismo. Es muy importante también, quería decir antes de empezar, que se os valide lo que tenéis, pero nosotros lo trabajamos mucho con los pacientes. Primero validamos por diagnóstico, por etiqueta, porque tenéis que saber bien claro lo que tenéis a muchos niveles, pero luego tiene que haber un momento de cuestionar. Mira, uno de los primeros grupos que teníamos nosotros, tratamos pacientes individuales y también pacientes en grupo. Uno de los primeros grupos suelen ser de 12, 18 personas. Al principio se presentan y cuentan. Y los pacientes, algunas de ellas, que eran de fibromialgia, decían, pues yo ya por fin ya tengo el diagnóstico, estoy muy contenta porque me ha costado mucho. Claro, y había mucho refuerzo dentro de la sala en ese aspecto. Y todas contaban. Y había una persona que estaba en la primera fila, una mujer, que estaba todo el rato así como enfadada. Y cada vez que alguien comentaba sobre el mismo aspecto, que contenta estaba porque tenía ya el diagnóstico, por fin, que le había costado mucho, que había pasado por muchos especialistas y médicos que nadie le atendía y que se pensaban que se lo estaba inventando, pues ella cada vez estaba más enfadada. Llegó un momento que se levantó encorajinada y le dijo al resto, ¿y qué os ha solucionado todo eso? Porque yo estoy igual. Entonces, tiene que haber un momento de validación, pero también tiene que haber un momento de cuestionar para, ya sé lo que tengo, ya tengo mi diagnóstico o mis diagnósticos, ya tengo la etiqueta, pero ahora a partir de ahí, ¿qué puedo hacer? No me puedo quedar aquí, porque me costó tanto el diagnóstico, me costó tantas vueltas, tantos especialistas, tanto sufrimiento y tanta invisibilidad, que puede que ahora esté exhausta y me quede ahí por un tiempo. Entonces, de ahí, nosotros, en los grupos que hacemos, acompañamos a salir, a buscar función. Hay muchas lagunas con el diagnóstico, hay muchas lagunas con la investigación, pero lo que nos importa es qué funciones se han perdido y cómo las vamos a recuperar. Con los ictus, con el enfermo neurológico lo vemos muy bien. Es muy sencillo y nadie se preocupa por qué tuvo la hemorragia, por qué tuvo el ictus, por qué tuvo la isquemia. Sí hay factores diagnósticos y factores que hay que tener en cuenta, fumaba, bebía, hacía deporte o no, pero nadie le importa y no vamos a cuándo y cómo ocurrió la placa de ateroma y se desprendió. Vamos a salvarle la vida, a darle la medicación, a ponerlo en funcionamiento cuanto antes, a que se ponga a andar, a que gane el equilibrio, etcétera, etcétera. Esto es igual. El problema está en el sistema nervioso y afecta a todo el organismo. Ha ocurrido un evento, seguramente sea por un virus, es por el COVID, en este caso, hablaba de la fibromialgia, y ahora hay que ver cómo podemos resolver la cuestión. El dolor crónico, que es lo que yo atiendo y lo que, como decían el resto de compañeras y compañeros, es uno de los síntomas más frecuentes del COVID persistente. Es aquel que tiene un carácter intenso, que se mantiene en el tiempo, que altera la vida y la función del individuo, que altera la función protectora, deteriora la salud, las capacidades funcionales, convirtiéndose en fuerte sufrimiento y discapacidad. No es un dolor de más de 3 meses o de más de 6 meses. Es todo eso y es, sobre todo, cómo lo vive cada persona. La mejor definición la tenéis vosotras, de cómo os afecta vosotros, de cómo lo lleváis y de qué cosas, cómo lo estáis afrontando y cómo lo podíamos afrontar. Bueno, en el caso del dolor tenemos que tener claro qué es dolor, qué no es dolor. Se le explica mucho a los pacientes. Nosotros con los pacientes de dolor crónico lo primero que hacemos es intervención en educación para ir bajando catastrofismo y para que sepan qué va a ser qué significa que tienen dolor y qué es el dolor crónico y qué no es el dolor crónico. Porque aunque parezca una perogrullada, si yo me estoy preocupando porque me duele en un determinado lugar del cuerpo y no tomo conciencia y yo no sé, no me han explicado que lo que tengo es un problema en el sistema modulatorio del sistema nervioso y que no lo estoy notando bien,
puede que me preocupe más de lo que ya llevo, porque además no tengo diagnóstico, y piense que tengo algo malo ahí, que tengo alguna lesión, que tengo una lesión que me está afectando al tejido. Pero si yo entiendo que forma parte de mi enfermedad y que lo que están cambiando son las localizaciones, porque si mi sistema nervioso lo está recibiendo mal, que es el que está alterado, mi catastrofismo baja. Otra cosa es que yo me dé un golpe, haya un traumatismo y ese dolor esté asociado a daño porque ha habido un evento traumático. Pero si no lo hay y tengo una enfermedad responsable de estos síntomas que está diagnosticada, sé que lo que me está pasando es eso, no otra cosa. Y mi incertidumbre empieza a bajar. Y la manera en la que yo me mueva y afronte el problema también va a ser distinto. Porque si yo pienso que tengo una lesión, me voy a proteger. Pero si no, si sé que es más de lo mismo, me voy a exponer gradualmente al movimiento que he perdido y empezaré a ganar capacidades, no a perderlas y a deteriorarme cada vez más junto con lo que ya tengo, el equilibrio, la fuerza, la coordinación, la resistencia, la velocidad, etc. ¿Vale? En ese sentido, hay una palabreja muy rara que es nocicepción, y esa nocicepción está alterada. Esa información eléctrica, ese chisporroteo que va por los nervios desde que se estimulan porque mi sistema nervioso está alterado hasta que llega a la corteza y es ahí evaluado en la conciencia como dolor o no, esa sensación está alterada. Pero esa sensación nociceptiva, esa nocicepción, no es dolor. Son estímulos asociados con potencial daño. Muchos de los síntomas que sentís, no solo el dolor, son de un sistema nervioso que está alterado y que está evaluando situaciones como peligrosas porque está sensibilizado, porque está alterado, porque está evaluando de manera errónea el contexto. Ese es el sentido principal del sistema nervioso, la comunicación con el entorno. Me llega una información por la vía sensorial o somatosensorial y emite una respuesta. Todo el rato está evaluando y emitiendo, evaluando y emitiendo. Si yo evalúo peligro, mi reacción va a ser desmesurada. Si yo evalúo no peligro, mi respuesta va a ser correcta. Tengo que tomar conciencia de que eso está ocurriendo. Y a partir de ahí empieza a cambiar todo. Cómo me contraigo, cómo me desplazo, cómo me siento y cómo me siento. El dolor está en la conciencia y ya es una experiencia personal de lo que está pasando. Dolor no es igual a daño musculoesquelético, lo que hablaba el doctor como mialgias, y dolor no es igual a nocicepción. Yo no sé si me explico muy bien, como la doctora, si me preguntáis, pues os voy aclarando y además esto se hace un poco más quedaros aquí la chapa, porque como he sido el último además, pues esto no quiero que se vuelva un sermón de la montaña, ¿vale? Venga. ¿No hay preguntas? Lo de la nocicepción puede ser, por ejemplo, como cuando tienes una ciática, que me refiero a que te duele la pierna, pero no es la pierna, ¿no? ¿Te refieres a eso? Sí, lo que pasa, muy bien la pregunta, porque así lo puedo explicar más cosas. El hecho de que tengáis long COVID o fibromialgia no significa que todo ya vaya a ser long COVID y fibromialgia. ¿Vale? Lo primero es valoraros cuando vengáis con un evento, sea cual sea. No, ya, como tienes esto, tienes la etiqueta, tienes el San Benito, plas, plas. No. Hay que valorar, hay que tocar, hay que explorar y hay que descartar sobre todo banderas rojas para que nosotros y vosotros os quedéis tranquilos y sepamos que esa lumbociática no hay una bandera roja, no hay una estructura que está oprimiendo el nervio de verdad, porque estés perdiendo fuerza, porque tengas anestesia en silla de montar, porque no tengas control de esfínteres, porque te duele de noche, etc.
o porque hay un problema oncológico. Hay que descartar, siempre. Una vez que todos estamos tranquilos, pues seguimos con la forma de afrontarlo para ir ganando capacidad, no para reposo, perder capacidades, ¿vale? ¿Cómo diferencias cuando, por ejemplo... Formación. No. Formación. Tenemos que estar formados en dolor. Este fin de semana estaba en Valladolid, pum, 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 con un máster. Formación. Es que lo que le estaba explicando yo a ella, que me cuesta un poco seguirlo, que hay veces que, por ejemplo, cuando tiene dolor de cabeza, hay veces que es producido por el COVID, por ejemplo, pero se toma antiinflamatorios y a lo mejor cuando tiene algún problema de cervicales se toma también antiinflamatorios. No siempre es necesario, que es lo que yo le estaba explicando, que puede ser por la... De hecho, mucha o alguna de la medicación que tomáis puede añadirse a la fatiga cognitiva, a la niebla mental que estáis sufriendo. Entonces, si esa medicación, si esos fármacos no están haciendo mucho, hay que valorar desprescribir. Para eso, claro, por eso deberían estar aquí, por eso os tienen que escuchar, por eso tiene que haber transdisciplinariedad, etc. Y por eso, en la medida que vamos pudiendo, hacemos sesiones clínicas en todos los servicios porque es necesario que vayamos todos en la misma dirección. A veces un fármaco es necesario, pero otras veces está cronificando, está entorpeciendo y eso hay que valorarlo, depende de cada caso, hay que valorar cada caso. Bueno, algunos estudios, relación de dolor, el 45% de dolor musculoesquelético persistente después de la infección, el 75% desarrollaron dolores nuevos, ¿vale? Los tipos de dolor más frecuentes son musculoesqueléticos generalizados, cefaleas persistentes y las localizaciones más frecuentes en este estudio fueron cervical, lumbar, torácico y poliarticular. Esa es la referencia, por si los queréis, os paso la presentación. El dolor persistente no es estable, sino que fluctúa con el tiempo, todo eso lo sabéis. Aproximadamente el 28% presentaban dolor tras 1,5. Lo anterior era de 8 meses, este 1 año y medio. Factores asociados con el dolor prolongado, sexo femenino, igual que con el dolor crónico, la gran mayoría sois mujeres. Antecedentes de dolor musculoesquelético, cefalea durante la infección, presencia temprana de dolor durante la infección. Esto sugiere que el dolor post-COVID sigue trayectorias clínicas dinámicas, similares a otros síndromes de dolor crónico. Es que es lo mismo, es muy parecido. La afectación es nerviosa, la diferencia está en la causalidad, en algunos casos, en otros, como os digo, la fibromialgia es muy parecido, lo que pasa es que falta investigación, pero luego las consecuencias al igual son muy similares. Esto, como está hecho en Mac, al pasarlo a... Aquí igual, este a 18 meses, pero los resultados fueron muy parecidos. También hay dolor neuropático, que el dolor neuropático es un poquito distinto. Digamos que puede haber 3 características diferentes de dolor. Sería el nociceptivo, que es el que tiene que ver con el tejido musculoesquelético, con tendón, músculo, hueso, etcétera, articulación. El nociceptivo, el neuropático, el que tiene que ver con el sistema nervioso periférico, neuralgias del trigémino, ciáticas, etcétera, y el nociplástico, el que no es ni neuropático ni nociceptivo, que quedaría un poco en el sistema nervioso central. Lo que pasa es que las investigaciones en el sistema nervioso central cuestan más que en el periférico. No se pueden hacer tantas perrerías con el ser humano a nivel central, por lo que sea. Se hacen con ratones. Entonces se sabe mucho del ratón y de aquí para abajo, pero de aquí para arriba es más complicado. Hay muchas líneas de investigación. El dolor, afortunadamente, la buena noticia es que se pueden hacer muchas cosas, se están cambiando y que la investigación va así como exponencial. En los últimos 20 años ha avanzado muchísimo. Es cierto que tarda una media de 17 años en pasar esa investigación, 17, a la práctica clínica. Con lo que, bueno, hay que tener paciencia. Mientras tanto, lo que sí sabemos, como os decía, es la función perdida, la funcionalidad. Y ahí es, pase lo que pase, a donde tenemos que orientar la intervención.
El COVID persistente puede mantenerse durante largos periodos y adoptar distintos fenotipos clínicos, neuropáticos, musculoesqueléticos, cefalea, igual que el crónico o la fibromialgia. Bueno, este pásalo porque es uno que demostraba dolores nuevos, más evidencia, sigue. Las conclusiones generales de la literatura, que el dolor es uno de los síntomas más frecuentes del COVID, puede aparecer de nuevo, puede persistir de 12 a 18 meses y más, mantener una inflamación y neuroinflamación persistente, una inflamación de bajo grado, una disfunción inmunitaria, hay autores que hablan del sistema neuroinmune, alteraciones musculares, cambios modulatorios a nivel central y periférico, es decir, que el sistema nervioso tiene sus propios mecanismos para inhibir y modular el dolor o las sensaciones y también para activarlos. Entonces la parte modulatoria empieza a no funcionar, nuestro sistema opioide endógeno empieza a no funcionar, entre otros, y el que sí actúa en bucle es la activación. Por ello muchos autores consideran el long COVID como, bueno, consideran el long COVID como muy parecido. Nuevo modelo infeccioso del síndrome dolor crónico postinfeccioso, igual que la fibromialgia. Pasa. En el dolor persistente, sea fibromialgia, sea long COVID, lo primero es no nocebizar. Digamos que hay un efecto placebo y un efecto nocebo. El placebo sería cuando una sustancia se asocia sin tener ningún principio que provoque esa mejoría, se asocia a esa mejoría y el paciente la experimenta. El nocebo sería la cara oscura, el reverso tenebroso del efecto placebo, justo lo contrario. Imaginaos una consulta en la que llegáis, yo no os miro a la cara, estoy mirando al ordenador, no doy los buenos días, os sentáis y me pongo a ver pruebas complementarias, esas cosas. Os estoy poniendo un ejemplo hipotético que no pasa nunca. Y entonces aparece la imagen de una resonancia y yo empiezo a poner unas caras raras. Eso es efecto nocebo. Sin embargo, si entráis, os saludo, me levanto, me siento incluso a vuestro lado, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Oh, ¿cómo te puedo ayudar? Venga, pam, pam, y empiezo a explicaros esa radiografía, eso es efecto placebo. Las palabras, la conducta, también tiene efecto placebo o nocebo. No solo una medicación, no solo la cirugía, hay investigadores que están solamente con líneas de investigación de la cirugía. Hacen como que abren o abren incluso, pero no hacen nada y testean y valoran la cantidad de mejoría que tiene el paciente sin haberle incluso hecho nada, ¿vale? Entonces, lo primero es no nocebizar, para que no haya iatrogenia, para que no haya efectos adversos. Y tenéis que ser conscientes de esa situación y de cómo podéis salir de una consulta que solamente sea para valorar mejor o peor. Y lo notáis. Es que parece que me he ido mejor porque es que me ha escuchado. Es que parece que me he ido peor porque es que ni ha levantado la cabeza del ordenador, ¿vale? Eso ocurre tanto en pacientes crónicos, dolor crónico, como en long COVID. ¿Y de lo que se sabe? Pues de lo poco que se sabe a nivel central, además hay una parte que ahí se pierde. Y es la conciencia. Pero la conciencia, cualquier sensación. ¿Cuándo y dónde se hace consciente? No se sabe. Hay unos centros que están asociados con dolor, repartidos por el cerebro, que se pueden llamar la neuromatriz del dolor, pero esos centros evalúan y dictaminan si va a ser relevante o no relevante el estímulo y os vais a enterar o no del dolor si esa parte inconsciente lo dictamina. Lo manda la conciencia. ¿Y dónde está la conciencia? No se sabe. Por eso el problema duro del tema este es que el que se haga consciente, que notéis el dolor o no, no es una decisión vuestra, es inconsciente y además no se sabe dónde notáis esa conciencia de dolor. ¿Vale? Se está investigando, hay muchos modelos, ahora con inteligencia artificial, pero todos son teorías y quien lo descubra realmente pues se llevará a lo mejor 3 Nobel seguidos, no 1.
Bueno, recomendaciones, hay las guías de práctica clínica con el dolor crónico recomiendan cosas que se hagan y cosas que no se hagan. Antes tenían otro formato, ahora el formato SIN, ahora Braille, y en ese formato se dice sí o no, recomendaciones a hacer y no. Y dentro de las recomendaciones a hacer, primera, segunda y tercera línea de tratamiento. Para hacer la segunda o la tercera línea de tratamiento, lo que se aconseja en algunos casos solo, primero hay que hacer la primera. No se puede pasar a la segunda y a la tercera sin haber hecho la primera. ¿Qué pensáis que sería la primera línea de tratamiento con dolor crónico? O en vuestro caso con long COVID y dolor crónico. ¿Cuál sería la primera línea de tratamiento? Imaginaos que ese problema de la infección del virus no ha provocado una neuropatía, sino que solamente tenéis, aparte de todos los síntomas, dolor crónico. ¿Cuál sería la primera línea de tratamiento? Venga. Mojaros. La medicación. Ella dice que la medicación. Información. ¿Cuál ponemos primero? ¿Medicación o información? Primero información. Yo creo que descubrir si realmente es un dolor. Descubrir si... Si realmente es un dolor por lo que estaba pasando. Muy buena pregunta, pero no por nada, sino porque es que siempre es un dolor. El dolor que sentís es real, siempre. Lo que puede que no sea real es el daño, pero el dolor siempre es real. Que nadie os diga que el dolor es invisible, el que sentís. Claro que lo sentís, será invisible para mí, porque no lo estoy sintiendo yo, pero ese dolor está. Lo que puede que no esté asociado con ese dolor es un daño. Eso sí, lo compro. Pero el dolor siempre es real. Gracias. Cuando yo, por mi caso, cuando eres consciente que ese dolor no es algo malo que te va a hacer un daño, empiezas a pasar más de él. Entonces te levantas con dolor, ¿vale? Pero dices, bueno, mi caso. Y sigues haciendo tu vida y de no sé, un día que un brote de estos días malos que estás hecha polvo. ¿Cómo es tu nombre? Raquel. Raquel acaba de sacar un 10. Sigue machacando porque paso del dolor. Yo esta mañana mismo con los brazos, pero es un dolor. Esa debería ser una de las principales y las primeras líneas de tratamiento, ¿vale? La educación, el ejercicio, la educación, terapia cognitivo-conductual, psicóloga, psiquiatra, para establecer vuestras estrategias. Esa es la primera. Una vez que eso se dé, si el dolor sigue, bueno, en casos vamos con la medicación, vamos con masaje, vamos con yoga, vamos con terapias manuales, vamos con lo que sea. Y luego ya la tercera, en casos muy puntuales, medicación, fármacos ya muy potentes, como los opioides y cosas así. En el caso de los opioides que se crearon para dolor oncológico, para cuidados paliativos. Porque quitar no quitan el dolor, pero llevan a un estado al sistema nervioso que lo hace que sea más estable. En algunos casos pueden bajar un poco el dolor, pero al poco tiempo generan hiperalgesia asociada al consumo de opioides, generan adicción, etc. Esos son los fármacos que si no os quitan el dolor, deberíais intentar que vuestro facultativo lo vaya desprescribiendo, pero claro, a medida que hagáis otras cosas y tengamos otras alternativas. Entonces, Juan Manuel, los parches de cannabis y las cremas de cannabis que usamos para los dolores muchos de los pacientes, en mi caso a mí me quitan bastante el dolor, bastante digo, para hacer una vida normal, esa vida normal que todo el mundo queremos. Pero yo lo he tenido que ir buscando por mi cuenta porque como me encuentro siempre con todos esos muros, pero... Es que el cannabis se está estudiando y hasta que no haya una evidencia fuerte es ensayo-error. Y hasta hace poco no estaba permitido, ahora se está permitiendo para uso en determinadas patologías que se puede prescribir, entre ellas, por ejemplo, para problemas oncológicos, pero la investigación en todos los fármacos lleva un tiempo y va lento, y el cannabis también, además con las características especiales políticas que tiene el tema, pues va como va.
Pero primero, saber qué es lo que me pasa, cómo eso ha afectado a mi organismo, cómo ha afectado a mi sistema nervioso y qué puedo hacer que no haya hecho hasta ahora. Si quiero circunstancias distintas, si quiero futuros distintos, tengo que hacer cosas distintas, tengo que hacer cosas diferentes. Pero bueno, enfocadas en esa dirección de ir poco a poco recuperando lo que he perdido en el camino. El COVID, el problema que tiene, como pasa con la fibromialgia de alto impacto, el dolor de alto impacto, es que las crisis a veces son muy puñeteras, así dicho mal y pronto, y no están correlacionadas con ningún evento en concreto, así a primera vista. Con algo tiene que estar correlacionado y por eso tiene que haber investigación, porque hay mucho de lo que no se sabe. Que no se sepa no significa que no exista. Hay que seguir investigando. Y cada uno en su lugar. Y los clínicos, y los investigadores, y los enfermeros, y los trabajadores sociales, y los fisioterapeutas, y los médicos, cada uno en su lugar. Una cosa que te podía preguntar. Es que no me queda claro el dolor crónico, porque tú siempre tan moderna, dijo, tú no olvidar el dolor. Sí, con él. Con él, sí, no, ya, pero yo digo, pues yo dolor crónico, yo creo que no tengo. Digo, bueno, me explico. Yo no tengo un dolor, por ejemplo, en un solo sitio que me duela continuamente. Ahora, lo mismo me duele la pierna, como me duele la espalda, como me duele, como que va bailando. ¿Eso también es dolor crónico o es solamente Sí. Perfectamente. No tiene que ser el mismo dolor mantenido, los mismos dolores. A veces ocurre, hay pacientes que le duele todo el cuerpo y todo al mismo tiempo, que es difícil de entender para quien no lo siente, pero es así. A veces son múltiples dolores que van migrando, como en tu caso. A veces ocurre que son crisis de larga duración y que esas crisis de larga duración van migrando. A veces esas crisis se acompañan con dolor de todo, más un dolor regional, más zonas de alodinia, que es que la sábana o la camisa me quema y no aguanto ni las caricias. A mí me duele recurrentemente. Y a veces la todo. piel. Me duele la piel. Me duele la piel. Si me ducho, no puedo poner presión, tiene que caer agua fina porque que me dé Eso se llama alodinia o hiperalgesia, habría que testarlo, pero... Y son problemas con el sistema modulatorio descendente. Y se trata. Tiene tratamiento, pero no un tratamiento farmacológico. Porque también los opioides mantenidos en el tiempo pueden provocar alodinia e hiperalgesia. Entonces, si se ponen, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo? Si no funcionan, se hacen rotaciones, se quita uno, se pone otro, en el caso de que haya que ponerlo. Pero hay que revisar y hay que ver cada paciente en concreto. El reposo es desaconsejado en el dolor. Dale una vez. Uf. Tenía que estar más para abajo la cruz, pero sí, está contraindicado. Bajad la actividad. Lo que nos dice la evidencia es que se baje actividad para que esa actividad sea tolerable. Y a partir de ahí, bueno, intentar negociar con el sistema para que vaya asumiendo esa actividad, pero el reposo no. Si un evento, el sistema nervioso lo evalúa como problemático, como peligroso, de manera inconsciente, y yo de manera consciente actúo como si lo fuera, está todo perdido. A la siguiente va a haber más limitación, menos movimiento y más dolor. Entonces tengo que convertir esa actividad que ha penalizado en tolerable. ¿Cómo lo puedo hacer? Con dobles tareas, con juegos, disminuyendo intensidad, frecuencia. O solamente, si me lo permite la situación, visualizar imágenes donde aparezca ese movimiento, en un ordenador, en una revista. Trabajo en lateralidad, elegir pierna derecha, pierna izquierda. Nosotros lo hacemos con los pacientes, pero también lo podéis hacer vosotros. Es decir, estimular zonas del cerebro relacionadas con ese movimiento que está penalizando de manera menos intensa porque no hay movimiento, solamente lo estoy pensando o lo estoy viendo. En el caso de la cefalia,
analgésico solamente me afecta una mejor calidad de vida normal, que es mi objetivo, es el reposo. Que no es como cuando tengo un dolor muscular, un dolor esquelético. Sí, las migrañas con el ejercicio responden peor porque no están asociadas, no suelen estar asociadas a ejercicio. Pero es importante que sepas qué está pasando en tu organismo y en tu cerebro con la migraña. Una vez que lo entiendes y que no te proteges de la luz, de los factores potencialmente estresores que te han llevado a esa recaída, sino que es la evaluación de tu organismo, de tu sistema nervioso, empiezas a protegerte menos de bajar las persianas, de meterte en la cama y bueno, y ya después de la pastilla, cuando haga efecto, veré lo que hago. Sino que lo afrontas de otra manera. Pero sí es verdad que el reposo, en el caso de la migraña, a mí me mejora. Aunque ya lo haya afrontado, ya me he hecho cargo de que este dolor es mío y, como decía Raquel, pues no me voy a quedar quieta, no me paraliza, quiero seguir adelante. Es importante lo que decía la doctora de atención primaria, Pilar, ¿no? Que no os quedéis ahí, no os quedéis en las narrativas que se os ha dicho de, bueno, esto ya es para ti, esto es para siempre, no se sabe nada, es que no hay nada que hacer, ya lo que te queda es aceptarlo. No, bajo ningún concepto. Acepto que me duela hoy, acepto que me esté doliendo, pero no sé lo que va a pasar dentro de media hora. Con que mañana ni te cuento. No lo sé, yo voy a hacer cosas distintas. Voy a afrontarlo diferente, a ver qué pasa. Yo tengo una pregunta, porque respecto al reposo, yo me niego a quedarme en reposo. Y de hecho trabajo por jornada reducida, pero me pasa que cuando pasa una hora es como que mi batería se acaba y ahí o descanso y reposo o es que No lleguéis hasta la hora, no lleguéis a... Si a la, es que yo ando 20 minutos y ahí ya me tengo que parar y al día siguiente no me puedo mover. Pues en vez de hacer 20 minutos del tirón o llegar a ese extremo, haz pausas cada 5 minutos. Y intercala y habla con gente mientras estés andando o haz una actividad que implique otra doble tarea para que no estés pendiente de tu cuerpo mientras estás haciendo el ejercicio, el que sea. Y hacerlo trocitos con descansos para que poco a poco vayamos entrenando el cuerpo a ir a más. Como no dominamos todas las variables, aunque lo parceléis y lo estratifiquéis y lo organicéis, puede que haya recaída. Bueno, no pasa nada. Bajo intensidad, bajo frecuencia, bajo resistencia, bajo carga y sigo haciéndolo. No pienso, me he hecho daño, esto me ha venido mal, ya me lo dijo quien fuera, que no tenía que hacerlo, que no iba a poder. ¿Ves? Y retroalimento ese argumento y vuelvo a fragilizarme. No. Perdona, yo tengo una pregunta. ¿Y las terapias de neuromodulación serían compatibles con el dolor crónico? Es que en otras comunidades sé que se están empezando a usar y a nivel privado también nos las están ofreciendo. Pero soy un poco reticente porque no sé muy bien si benefician, no benefician. El dolor crónico es muy complejo y tiene una parte de sistema central y de periférico, siempre, ¿vale? Aunque uno pinte más que el otro, siempre hay uno de cada. Entonces, la neuromodulación, en determinados casos, cuando el problema sobre todo es periférico, puede ayudar. Pero no perdáis de vista que es una terapia pasiva, que sirve para variar la conducción del nervio, porque con electroestimulación va provocando y normalizando, en teoría, que ese nervio neuromodule de manera correcta, ¿vale? Pero eso es una terapia pasiva. Yo estuve 6 meses El perfil... neuronal y mejoré cognitivamente. No, pero creo que estamos hablando de dos cosas distintas. No, es neuromodulación. Neuromodulación. Yo estuve en Emérita Neuro. Eso es electroestimulación transcraneal, lo que tú estás contando. Eso es otra cosa, que la hay eléctrica y magnética. Pero ambas cosas, a nivel central y a nivel periférico, son terapias pasivas. Las terapias pasivas no cambian el contexto, no cambian el trabajo que tengáis, no cambian el contexto familiar,
No cambian los miedos, los recuerdos, las expectativas. No cambian el meollo gordo del dolor crónico. Entonces, ponerlas en su sitio, te pueden aliviar, te pueden ayudar, ensayo-error, pero no carguéis más tratamientos, mi consejo, con muchas expectativas, porque cuando eso tenga un funcionamiento parcial y una mejoría, bueno, un poco, igual es otra cosa más que he intentado y me vuelve a convencer de que no tengo salida y que esto es para siempre. Cuidadín, que es una terapia pasiva y sirve para lo que sirve. Y la pregunta de $1.000.000, ¿se van a ampliar las unidades como la tuya, la que ya tiene universitaria? Estamos en ello. Se ha contratado más compañeros, ahora estamos empujando mucho porque no solo seamos fisioterapeutas, porque esto es transdisciplinar y tiene que haber médicos, enfermeros, psicólogos en las unidades. En la que yo trabajo lo hay. Nos ha llegado una compañera nueva y ahora nos van a trasladar de sitio porque nos hace falta espacio. Entonces, bueno, la verdad que nos están atendiendo y a ritmo administración va creciendo, pero siempre es más lento de lo que nos gustaría. Es que el programa es muy bueno, pero ya volvemos a la dispersión geográfica. Que estás en Badajoz muy bien, pero los que estamos en otras zonas, pues es muy complicado. Es verdad que tiramos de los recursos y las cosas que vamos viendo y lo que nos orientan, pero programas como este que nos podían ayudar pues a reeducar sobre todo toda la mente y como la manera en la que nosotros vivimos con nuestro dolor, es que yo creo que es súper necesario. Sí, sí, es que por ahí van los cambios y además eso se está midiendo. Allí donde yo vengo de Valladolid hay perfiles, lo que hablaban también de a nivel genético, ellos están haciendo estudios a nivel epigenético, porque esos genes, que se sabe lo que se sabe, también se sabe que se expresan de una manera o de otra, depende del contexto, que es lo que os hace disparar los síntomas. Entonces, cómo esa epigenética modula el cambio y la mutación del gen que hace que se exprese determinado problema o no, es lo que se está estudiando a nivel genético, porque bueno, la parte como más estanca de los genes, eso ya hace mucho tiempo que se sabe lo que hay, y ahí hay poco que avanzar, pero la epigenética sí. Es que hay una relación, aunque nos hablamos un poco del tema, hay una relación muy directa entre tener COVID persistente o haber padecido COVID con el padecer enfermedades que genéticamente tú tienes en tu archivo, pero que si no la predispone el estar expuesto al COVID, no es lo mismo una enfermedad genética con una mutación o un problema de nacimiento que tú tengas unos determinados genes que se puedan expresar o no por tu contexto. Con eso también, bueno, hay líneas de investigación con diabetes y con muchos que gen asociado a la diabetes, pero lo importante es qué hago yo, cómo como, cómo me muevo, qué hago yo, las comorbilidades que tenéis también son importantes y ayudan o perjudican. Algunas están asociadas al long COVID y otras son aparte. Pero todo tiene que ver. Pero ¿cómo llegamos a profesionales como tú? Pues así. Tenéis que hacer esto más. Es que los que tenéis... nosotros hacemos lo que podemos. Pero vosotros podéis hacer, aparte de lo que podéis, vuestro poder es mucho mayor que el nuestro. Lo que pasa es que tenéis que ser conscientes. Realmente los políticos, aunque se hayan marchado, si hay 20 no es lo mismo que si hay 40. Y si la sala es más grande, y si... Entonces, realmente atienden a la población y os hacen caso a las asociaciones. Ya tenéis, pues genial, chapó. Seguid trabajando así porque lo estáis haciendo bien. Es a quien os van a atender. De todas formas, para que ella lo sepa, a la unidad del dolor te puede derivar el médico de cabecera. No necesita que sea un especialista. Actualmente, al afrontamiento deriva el equipo de atención primaria, pero eso también está cambiando para que pueda derivar todo el equipo, enfermero incluido y fisioterapeuta, pero también en atención hospitalaria. Ya nos están derivando rehabilitadores y ahora cuando empecemos a hacer sesiones clínicas con reuma, con neuro, con medicina interna, con endocrino, porque hay muchas comorbilidades que se comparten y ellos se benefician, nosotros nos beneficiamos, entre comillas, porque aquí el que se tiene que beneficiar es el paciente. Que nosotros seríamos una población diana para cualquier unidad que abriese. Claro. De hecho, allí en Valladolid pues hay líneas de investigación con COVID, con dolor en COVID persistente. Tengo compañeros que, bueno, el que estuvo en el Congreso de Cáceres, César de... Sí. Que su línea de investigación es COVID. Aquí hay en la zona de Valladolid
algún grupo multidisciplinar. Sí, las unidades de afrontamiento activo del dolor crónico empezaron en el SACIL, en Valladolid. Y ellos ya son 20 y tantos. Entre fisioterapeutas, médicos, psiquiatras, enfermeras, y tienen en todos los centros de salud. Hay varios tipos de programas que lo iba a explicar ahora y si vamos pasándolo. A ella cuando yo soy vigilante de carretera o inspector de tráfico y yo vivo habitualmente entre Burgos y Badajoz, a caballo. Pues en Burgos yo he estado con compañeras de Burgos este fin de semana, de la unidad. Cuando le da alguna crisis o lo que sea, que vamos, pues lo que dije antes, pero nadie nunca nos ha dicho nada. Ya, es que ten en cuenta las limitaciones que tiene todo esto. Y una de ellas, sobre todo, es esta. No vendemos nada. Al contrario, provocamos ahorro. Así, hablando, hacemos muchas más cosas. Pero hablando en cifras económicas, no vendemos ningún aparato, no vendemos ningún fármaco, ninguna intervención quirúrgica. Entonces, el atractivo es otro. El atractivo es calidad asistencial, ahorro y tal. Eso, quien mueve las cifras macroeconómicas, pues no es que nos ponga, que a veces se ponen palos en la rueda, pero no ayuda. No, estas jornadas no hay un laboratorio detrás. Yo no estoy de acuerdo, porque creo que sí se hace ahorro con lo que estás diciendo. Lo estoy vendiendo. Sí, claro, claro. Porque si tenemos un centro donde dirigir la gente, donde poderla atender, donde tal, todos los que están aquí, todas las personas que estamos aquí, vamos a diferentes médicos, a diferentes sitios. Claro, pero a eso me refería. A eso me refería, que como lo que se provoca es ahorro, sois vosotros los que lo tenéis que difundir y nosotros también en la medida que podamos, pero que no va a haber un interés económico detrás de algún laboratorio o de alguna casa que le interese, que no, como no hay, pues va mucho más lento. El boca a boca, esas sesiones clínicas y otras cosas son los que le hacen aumentar el tamaño. ¿Cómo vamos de tiempo? Muy fatal, ¿no? Las terapias que hagáis, no centrarlas en mejorar la intensidad del dolor, ¿vale? Porque todo eso se ve que es contraproducente, provoca hipervigilancia, que provoca ansiedad, que provoca más dolor. Aparte, lo que se sabe sobre la EVA, la escala de intensidad del dolor, es que las fluctuaciones que tiene una sola persona en un solo día son de 4,44 puntos. Eso significa que puedes variar desde un 4 a un 7. Un 4 a un 7 en un solo día, la misma persona, no es fiable. Es sobre todo subjetivo y además provoca que estéis más pendientes de eso que no es ningún beneficio. Entonces, centrar la atención en la función, en recuperar esa función, más que en la intensidad del dolor. Solicitar pruebas de imagen porque me pasa algo. Este médico o quien sea no es un buen médico porque no me ha mandado la resonancia. Si no hay banderas rojas, si no hay signos de alarma, si no es necesario, lo que nos dice la literatura científica es que estas pruebas lo que provocan es más dolor. Lo que provocan es que hallazgos que son fisiológicos, que tienen que ver con la edad y que le ocurre a cualquier persona, como las arrugas, las canas, que no son patológicas, que es envejecimiento, pueden ser evaluados como patológicos y pensar que esa hernia que tengo ahí es la causante y se puede vivir con una hernia con dolor. De hecho, hay mucha evidencia sobre pacientes asintomáticos, sin ningún dolor, con sus hernias, sus facetas, sus cambios estructurales que van ocurriendo con la edad, que como no se estudia a las personas que no les duele, no se visualizan y se piensan que ese es el origen. Entonces, cuando me hago una resonancia de manera fortuita, ocasional, porque esa vez me dio un dolor, me encuentran lo que ya tenía desde hace 10 años. Otra cosa es que en la valoración ese paciente tenga banderas rojas y entonces haya que descartar. Bien, pero si no, no es mejor diagnóstico porque me hagan una prueba complementaria. Si estamos hablando de dolor
sin banderas rojas. ¿Lo entendemos? Seguimos. Estos son muchos estudios que refutan lo mismo. De hecho, el aumento de prescripciones, de resonancias, de opioides, de infiltraciones, es decir, el intervencionismo con el dolor crónico, lo que hace, en este estudio se vio de ello del 2009, es que la discapacidad asociada al dolor, en esa década donde midieron cómo aumentaron todas esas intervenciones, subió. Subió pues un porcentaje bastante grande, del 20,6 al 25, creo recordar, 25,4. Eso en pacientes son muchísimos. Esta guía, que se hizo con pacientes, como yo os digo, con pacientes colocados en el centro, una guía de práctica clínica que evaluó muchas guías y que tuvo en cuenta no solo a profesionales, sino a pacientes. Dale al siguiente. Tiene como fuertes recomendaciones en contra todo lo que hacen las unidades del dolor intervencionistas de manera normal el día a día. Las hospitalarias. Ojo, con el dolor crónico, que hay dolores neuropáticos, que hay dolor nociceptivo, que hay momentos en que es necesaria la intervención. Pero el gran meollo, el dolor crónico no asociado a daño, si se le hace todo esto, cronifica, no sirve para nada, provoca gastos, etc. La medicación analgésica para el dolor de espalda contribuye a aumentar el dolor y la discapacidad, como dice este estudio. Prescripción de opioides, solicitud de pruebas, derivación a especialista, lo que hace es cronificar. Visualizar un poco qué de todo esto que tiene que ver con el dolor crónico impacta con vuestro día a día y la incertidumbre y la búsqueda de pruebas y la búsqueda de especialistas y la búsqueda de respuestas. Que está claro que tenéis que saber qué es lo que os pasa, pero si ya sabemos que el sistema nervioso a nivel global está afectado, quizás es la hora de darle una vuelta a ver si realmente hace falta que vaya a todos los especialistas y realmente mi vida tiene que girar en torno a todas las pruebas y todas las consultas que tengo, o yo a eso también le puedo dar una vuelta. Porque lo que me está afectando es al nivel global a mi sistema nervioso, al endocrino, al digestivo, al neurólogo, al reumatólogo, No puedo, hoy tengo consultas, no puedo, hoy tengo consultas, no puedo, hoy tengo consultas. ¿Me entendéis? Yo ya solamente voy a la neuróloga, ya no, y además hasta en la medicación ya he puesto a los médicos un tope. No quiero más niebla en la cabeza de la que tengo diariamente. Y no quiero más corridas por esta consulta, no me hacen caso. Sí, me han llegado a decir, ¿cómo, papá? Vale, de todo. De todo. A eso me refiero, sin ningunear ningún problema, ojo, sin quitarle importancia ni relativizar nada, visualizar que si el problema es global, es del sistema nervioso central, periférico, y está implicado todo el organismo a nivel inmune y demás, ¿os aporta calidad de vida todas esas consultas con todos esos tratamientos y todas esas pruebas? ¿Habrá alguna manera distinta de intentar afrontarlo de alguna manera? Ese es nuestro objetivo, no hacer ese programa. Peregrinaje, claro. Lo que pasa es que poniendo y ponderando la función y vuestro bienestar como gol estándar, hasta que eso no llegue, hasta que a nivel SES no se cree una consulta o una especialidad o una unidad, la autogestión en base a la literatura científica y a lo que se sabe hasta hoy,
con educación, para eso sirve la educación, porque cada tratamiento tiene que contar con vuestro consentimiento informado, sea verbal o por escrito. Ningún especialista, ningún médico, ningún facultativo y ningún profesional sanitario os manda nada, no. Él hace su diagnóstico, su trabajo y prescribe, pero vosotros decís que sí a todo o no a todo, o sí o no parcialmente. Tienes problemas, porque si tú te dices no, pues luego va a la inspección cuando tienes que pasar por el tribunal médico y dices, si no te estás tomando lo que te están mandando. Ese es otro caso, cuando está pendiente una valoración por incapacidad, ahí estáis más atados. Pero si no hay un tema laboral... Ya, pero es que el problema es que todos tenemos el tema laboral como principal, porque todos estamos Ya, pero hay veces que se estabiliza esa situación, otras veces no, estáis pendientes de una... Pero hay veces que es estable. Entonces, en la medida de vuestras posibilidades, cada uno sabe cómo se tiene que gestionar, yo aquí no estoy... Entonces, intentar darle una vuelta a todo eso, en aras de minimizar consultas, minimizar pruebas y visibilizar y hacer hacia donde de manera más selectiva. Con la transdisciplinaridad, fijaos el metamodelo del dolor, todos esos puntitos, con todos esos colores, vienen a decir qué circunstancias influyen en el dolor crónico. ¿Pensáis que un solo tratamiento o un solo profesional puede acabar con todo ese entramado? Es imposible. Aquí tenemos que ir todos remando en la misma dirección. Porque no hay blanco o negro. Como decía la médico, hay muchas enfermedades que son así, que no van a tener un marcador biológico. Y entonces no podemos morirnos allí de pena, dándonos de cabezazo con una pared con la que no vamos a poder desmontar, porque no lo va a tener. No, el dolor no sale en ninguna prueba complementaria ni va a salir. Por lo menos en los próximos 20-30 años. Pero sí afecta a muchos niveles, pues venga, vamos a por esos niveles, a los que sí es visible cómo afecta. Pasa. Que esto era por si había alguien por aquí, pero como no hay. Las principales vías de tratamiento: empoderar, educar, no fragilizar. Bueno, esto salió, dale, el año pasado de Valladolid, del SACIL, es como ellos trabajan. Sigue. Lo primero, como decía la compañera, es educación. Ellos tienen estos 3 perfiles con estos 3 tipos de programas. Para leve, moderado y severo. Dependiendo de esos perfiles de emocionales, social, comportamiento y físico. Se estratifican con semáforos amarillo, verde y rojo y se ponen a los pacientes, después de una valoración muy extensa, en ese tipo de grupo. Se puede tratar también individual, pero lo realmente efectivo es poderlo incluir cuanto antes en el grupo. ¿Vale? Pero eso es una unidad del dolor. Lo que habla de Valladolid. Unidad de afrontamiento activo del dolor crónico. Es como lo que hay aquí, lo que pasa es que aquí estamos implementados en la unidad del dolor. Esa es la progresión en sesiones y en días. Primero empezamos una vez al día, una vez en semana, 2 veces en semana. Luego se hace una parte de movimiento y mindfulness que tendría 3 veces en semana. Este es el flujo de... Dale. El flujo de derivación, ¿vale? La unidad de afrontamiento activo del dolor crónico nos llegarían los pacientes desde la unidad del dolor o atención primaria o especializada. Luego tenemos tratamiento en grupo, sesiones clínicas, tratamiento individual, grupal, derivamos a otros servicios, etc. Bueno, esto es para el equipo transdisciplinar. Vale. Los criterios de exclusión: que sea dolor oncológico, fracturas en el último año, cirugía de columna, es decir, que tengan algún impedimento por alguna bandera roja o bandera negra también, para no hacer el programa, ¿vale?
Sigue. Todos esos son criterios de exclusión. Esos son los resultados que vamos sacando del programa, que llevamos midiendo y que vamos a publicar en breve con la universidad. Hasta ahora lo que hemos medido son factores como el catastrofismo, el miedo al movimiento, la discapacidad, escalas de salud, ¿vale? Y los resultados pre- y post-intervención son muy buenos. Fijaos, por ejemplo, la disminución de fármacos pre- y post-intervención, fármacos asociados al dolor, omeprazol, benzodiazepinas, etcétera. Fijaos, tiene una mejoría de un 34%. Y los fármacos analgésicos, fijaos cómo descienden, ¿vale? Del 74%. Ya estamos terminando. Todas esas son las escalas que pasamos ahora para seguir midiendo y tener cada vez más datos y poder hacer cambios en el programa. Y muchísimas gracias.